Uno de los grandes sabuesos que tiene la ciudad de Buenos Aires te va a contar todo tipo de detalles. Él es Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos. ¿Cómo te va, Jonathan? Simón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Simón. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Por favor, más que merecida. A ver, contanos, ¿en qué punto se junta esta celebridad bostera con el Parque Sarmiento? Contanos. Bueno, hace mucho tiempo que venimos denunciando que el Parque Sarmiento se ha transformado en un nuevo polo de privatizaciones de este gobierno, aún siendo un parque público, ¿no? Que son uno de los terrenos o predios con mayor protección en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que viene sucediendo en el Parque de Sarmiento? Bueno, se viene fragmentando el parque y esas fragmentaciones se empiezan a otorgar a clubes, a empresas, para explotaciones deportivas, comerciales y gastronómicas, para explotar canchas de fútbol, de pádel, cancha de tenis, cancha de rugby, salones de eventos, etcétera, etcétera. Hace pocas semanas salió a la luz de que el gobierno otorgó una privatización a la empresa Locuras Deportivas, que uno de los dueños de esa empresa es el exfutbolista Sebastián Battaglia, y le otorgó nada menos que 2 hectáreas de un parque público, ¿no? 2 manzanas, veamos la envergadura de lo que estamos hablando de la concesión. No es un predio de 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, sino es un predio de 22.000 metros cuadrados en el medio de un parque público por 5 años. En esta zona, ¿qué le habilita hacer a Bataglia? Tener 13 canchas de fútbol, canchas de pádel, locales gastronómicos, bares y un salón de eventos. Te voy a hacer Por todo eso, una pregunta muy adolescente, Jonathan. ¿Es legal eso? bueno, ahí vamos, ¿no? Primero para situarnos qué es lo que el gobierno está privatizando y dónde. Y es muy importante el dónde porque es lo que determina si el gobierno lo puede hacer o no lo puede hacer de la forma que lo está haciendo. Y acá estamos hablando de la Comuna 12, uno de los grandes parques del norte de la ciudad de Buenos Aires, que por ley, por el código urbanístico, tiene 3 requisitos esenciales al ser un parque. Tiene que permanecer siendo público, tiene que ser verde y tiene que tener superficie absorbente. Eso que implica que las aguas de lluvia puedan conectarse con las napas sin tener ningún tipo de interrupción. Bueno, estas 3 características se pierden cuando se privatiza un predio para este tipo de explotaciones. ¿Por qué? Porque deja de ser público, las personas necesitan capacidad económica para ingresar, no es de acceso ilimitado. En segundo lugar, deja de ser verde, porque se tiene que cementar este predio y además se usa en algunos sectores pasto sintético, y se pierde su capacidad absorbente. Es decir, deja de ser un parque público, ¿no? Por lo tanto, estaría violando la ley. Para violar la ley se necesita, para hacerlo de forma legal, una excepción que tiene que ser aprobada en la legislatura. En este caso, la concesión a Bataglia no fue aprobada en la legislatura, es una excepción que hace el Poder Ejecutivo violando una ley sancionada en la legislatura porteña, lo cual constituye una inconstitucionalidad, ¿no? Es una ilegalidad muy grave estar haciendo esto. En segundo lugar, por si quedara dudas, en los 90 se votó una ordenanza que sigue vigente, que tiene jerarquía de ley, donde establece que se pueden, mejor dicho, que no se puede privatizar espacios verdes públicos. No se pueden otorgar concesiones, permisos, ningún tipo de uso o derechos a privados sobre esos espacios, ¿no? Son como los espacios imprivatizables de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí se ha privatizado y también sin conseguir una ley que, por lo menos para este caso, genere una excepción a ese mandato general de prohibición de privatización. Y además, si la legislatura quisiera avanzar con estas privatizaciones, debería convocar a la ciudadanía a una audiencia pública obligatoria para que opine qué considera de perder 2 hectáreas de un parque público para que un privado haga negocios. Bueno, eso tampoco sucedió. Así que el tema de la privatización del Parque Sarmiento es una acumulación de ilegalidad, lo cual demuestra que el Parque Sarmiento es como un agujero negro donde la juridicidad, lo jurídico y lo legal no tiene ningún No tipo de llega, arraigo, ¿no? totalmente. No existe. Es devorado ahí en ese agujero negro que es el Parque Sarmiento. Pero para el colmo, acá estamos hablando de actividades que quizás uno podría decir no son de impactos ambientales masivos. Pero además en el parque, el gobierno este año comenzó autorizando para que se realicen recitales masivos, recitales para 30.000 espectadores o más, ¿no? Y ahí sí encontramos otras ilegalidades. Obviamente, por una parte, dentro del Parque Sarmiento existen 2 reservas ecológicas. No se puede hacer un recital al lado de reservas ecológicas, porque se tiene que proteger la biodiversidad.
Imaginemos de hacer un recital al lado de la Reserva Costanera Sur, ¿no? Sería impensado. Bueno, acá lo estamos haciendo al lado de dos reservas ecológicas que se encuentran dentro del Parque Sarmiento, que no son muy conocidas y que el gobierno obviamente no las da a conocer justamente para hacer este tipo de negocios. Y por otra parte, cede un parque para estos recitales casi a contratación directa, lo cual está prohibido. Están prohibidas las contrataciones del Estado de forma directa, porque eso permite que un funcionario pueda hacer negocios con algún amigo, ¿no? Absolutamente. Por lo tanto, se tiene que convocar a licitación pública y ser toda la ciudadanía la que pueda participar de esa licitación, y de esa forma el Estado buscar el mejor oferente. En este caso, son contrataciones directas. A nadie se ha publicitado que podía utilizar el Parque Sarmiento para hacer un recital, salvo la empresa que lo está explotando y que va a tener una ganancia millonaria. Estamos hablando de más de 30.000 espectadores con entradas que van desde los 20.000 a los 60.000 pesos, ¿no? Multipliquemos eso por 30.000 personas. Obviamente, de todas las cosas que nos estás contando, de las 1000 maneras en las que se infringe la ley, la plata pasa a ser secundaria. Seguramente hay muchos casos de los que vos nos contás, en los que es como un agravante, porque parece un chiste. Yo te interrumpí cuando me contabas cuánto le cobramos a Battaglia. Contanos, por favor, y después contanos cuánto cobramos, hablo en plural porque básicamente las cuestiones del Estado son de todos nosotros, cuánto le cobramos para que haya recitales. Mira, a Battaglia, por estos 22.000 metros cuadrados, le vamos a cobrar por mes 11 millones de pesos. Es decir, por metro cuadrado de explotación comercial, menos de 500 pesos, ¿no? Algo que no existe en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Con los cálculos que venimos haciendo, en 3-4 días de explotación de este predio, Battaglia ya reúne los ingresos necesarios para pagar el canon mensual por esta concesión. Así que también, además de todas esas ilegalidades de perder un parque público, lo hacemos prácticamente por nada. Y para los recitales es aún peor. Alquilar un predio para este tipo de recitales sale cientos de miles de dólares. Y las empresas, por lo menos en el mes de marzo, iba a pagar al gobierno solamente 6 millones de pesos, que aún no sabemos si los pagó o no los pagó. ¿Por qué? 6. Porque la contratación era tan trucha 6 millones que hablaban de pesos. de hacer 6 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque utilizaron una ley que es la ley de patrocinio, que es una ley que está hecha para que cuando el Estado hace un evento público, una carrera, una bicicleteada, puedan empresas privadas hacer publicidad, ¿no? Sponsorear un evento público. Pero ese marco legal del patrocinio no habilita que el Estado le dé predios para que la empresa haga negocios, ¿no? Sino para que la empresa publicite en un evento público. Entonces, como el marco del patrocinio no está pensado económicamente, cuando se utilizó eso para el Parque Sarmiento, la empresa daba como una contraprestación mínima, como si fuese algo de caridad, de 6 millones de pesos, cuando estaba haciendo un negocio extraordinario. Y como hubo mucho escándalo en ese mes, en marzo, el ministro de Desarrollo Económico salió a decir que ellos no habían firmado ningún acuerdo de patrocinio. Así que es probable que no hayamos cobrado absolutamente nada, porque el evento se hizo. Y ahora en noviembre se hace otro evento, 2 días, el Primavera Sound, que hasta el día de hoy la justicia le está pidiendo al gobierno que lleve la documentación de cuál es el marco legal en el cual está habilitando un recital en tierras públicas que son un parque público, ¿no? Un doble agravante. Así que veremos cuánto el Estado está recaudando por este recital, que seguramente será nada, gratis o minucias. En una charla en otra casa que hemos tenido alguna vez sobre este tema, vos contabas también que hay reservas dentro del Parque Sarmiento, ¿puede ser? Claro, hay 2 reservas dentro del Parque Sarmiento. Una que funciona como reserva, ¿no? Que realmente es una reserva, y otra que está entre privatizada y abandonada. ¿No? Es algo muy extraño. En el Parque Sarmiento ocurren cuestiones que serían insólitas si realmente se diera más a visibilidad de esto, o si ocurrieran en lugares más céntricos, ¿no? Si esto ocurriera en el Parque Centenario, cuando fue el Parque Centenario, lo que hicieron enrejar, me acuerdo que en el 2012 hubo movilizaciones, abrazos, ¿no? Si se enteraran que están privatizando 2 manzanas del Parque Centenario, sería la misma ebullición social. Bueno, aquí en el norte no sucede eso, y no sucede porque históricamente el gobierno ha transmitido la idea de que el Parque Sarmiento es un parque deportivo, ¿no? Es como un predio de deportes, y ha puesto y cobra entradas para ingresar, ¿no? Que tampoco está habilitado por ley, hace estas concesiones. Cuando era en pandemia había permitido que se instale el Circo de Soleil de Flavio Mendoza, ¿no? También en el parque público. Es decir, es como si fuese un terreno pelado donde el Estado va garantizando explotaciones comerciales relacionadas a eventos culturales o deportivos, ¿no? Bueno, eso no es el Parque de Sarmiento
de acuerdo a lo que estableció la legislatura históricamente. El Parque Sarmiento es un parque público que lamentablemente no se respeta ninguna de sus normativas de protección, y eso hace que la ciudadanía no la pueda utilizar y también se siente expulsada, ¿no? Que no haya un gran movimiento social en defensa del Parque Sarmiento es porque el Estado logró expulsar a la ciudadanía de su uso. No, totalmente. Bueno, igualmente ustedes son grandes actores y actrices de la movilización que se va generando, espero, creciente en la ciudad, pero tampoco es que somos unos leones, ¿no? O sea, vamos de a poquito como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Defendiendo lo que es nuestro, me parece. Me interesa tu opinión, que es bastante más autorizada que la mía. Lo que también sucede son la gran cantidad de frentes que tenemos en la ciudad. Todos los días salen ilegalidades nuevas. No sé, hoy, por ejemplo, la justicia acaba de ordenar frenar una obra en el edificio Bartel, que es la ex fábrica Bartel en Coglan, un edificio protegido donde el gobierno ordenó la demolición del 86%, un edificio que no se podía demoler, ¿no? A ese nivel extremo de ilegalidades vivimos. Y que si los vecinos se organizan, no consiguen profesionales, no van a la justicia, pasa. Bueno, es el pasa, que es una lógica que tiene el gobierno, hacen miles de ilegalidades, lo cual la ciudadanía se va organizando para detener o frenar alguna, ¿no? Y obviamente otras tantas pasan. Lamentablemente tenemos un gobierno que está abocado, como siempre lo decimos, a la especulación inmobiliaria y a los negocios con lo público, y a una ciudad huérfana de representantes políticos que atiendan sus necesidades. Tengo una pregunta, a ver, no va a ser motivo de charla, seguramente sí de alguna otra en el futuro. Creí escuchar, yo soy un tipo interesado, no experto, creí escuchar que el Tribunal Superior de Justicia en realidad tiene algunos puestos que son de Juntos por el Cambio y otros puestos que son de Unión por la Patria, ¿es así? Unión por la Ciudad en este caso. Mira, actualmente los jueces que... El Tribunal Superior de Justicia es la tercera instancia en la Ciudad de Buenos Aires. Hay jueces, como son vitalicios, hay jueces que fueron designados casi al principio de la existencia del fuero, allá por el año 2000. De allí quedaron dos jueces, el doctor Lozano y la doctora Ruiz, Alicia Ruiz, que digamos, que surgieron de los acuerdos políticos de esa época. Y luego, los otros tres jueces que ingresaron al Tribunal Superior de Justicia sí son jueces elegidos principalmente por la gestión del PRO, ¿no? Y son jueces que responden al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Ok. Después en el Consejo de la Magistratura es otro cantar. En el Consejo de la Magistratura sí se dividen los integrantes del Consejo por las tres fuerzas de la ciudad, ¿no? Las principales, el peronismo, el radicalismo y el PRO, ¿no? Ahí está repartida las fuerzas en el Consejo de la Magistratura. Ok. Y decime, a ver, ¿cómo hicieron, siendo una reserva, habiendo dos reservas, cómo hacen para plantear un espectáculo que aparte es de bullicio, en particular bullicioso, que es un recital de rock, porque me acuerdo, gracias a lo que me contaste vos en su momento, que ahí fue Motley Crue y Def Leppard, o sea, me imagino gente desenfrenada saltando arriba de las pobres especies que se supone que deberían estar tranquilas y protegidas, por ejemplo. Bueno, lamentablemente, como está el contexto judicial en la ciudad, hemos presentado acciones judiciales contra todos estos megas recitales que son absolutamente ilegales, sí, ¿no? Sí. Ya sea en el Parque Sarmiento, en el Campo Argentino de Polo, en el Hipódromo, en el Estadio de River. Ninguno de esos recitales, ni lo que se hacen en Vélez Sarsfield, ninguno de los recitales en la Ciudad de Buenos Aires tiene una evaluación de impacto ambiental, que es un elemento básico para analizar los impactos ambientales de ciertas actividades o eventos, ¿no? Eso por lo menos debería estar. Después el impacto ambiental te dirá, no genera ningún tipo de problemas, está todo bien, ok, pero ni siquiera tienen esos estudios. Y el argumento que dan ellos es una ley de grandes eventos, se llama, pero esa ley de grandes eventos tiene que ver con las cuestiones de habilitación de seguridad, salubridad. No tiene que ver ni con la evaluación de impacto ambiental, ni con la cuestión de si están autorizados por el código urbanístico. Es decir, ellos se basan en una ley, en una habilitación para violar todas las leyes principales que garantizaría un estudio más serio de implementar este tipo de recitales en estas zonas. Como no hace ningún tipo de evaluación, solo nos queda ir a acudir a la justicia que se las pida. Y lamentablemente la justicia, cuando presentamos por los 12 recitales de River Plate, nos rechazó la medida cautelar, que pedíamos información, pedíamos mayor seguridad en 2 párrafos. Cuando presentamos por el Campo Argentino del Polo y el Hipódromo, también nos rechazaron en 2 párrafos, ¿no? No se preocupan por argumentar mucho. Así que allí vemos el entramado realmente de la gran cantidad de dinero que debe circular para estos eventos, ¿no? Ahora esperemos que la justicia en este caso
en Parque Sarmiento, que hemos presentado una medida cautelar, esté acorde a derecho y no permita nuevamente estos eventos. Sí, totalmente. Y decime, ¿quién, estas presentaciones en la justicia, quién es el juez o la jueza que la debe Está a cargo del expedirse? juzgado número 12 de la doctora Alejandra Petrella, que es la que tiene que definir en los próximos días se otorga medida cautelar, suspendiendo estos recitales absolutamente ilegales o no. Porque también una manera de hacer que las cosas comiencen a ser menos desagradables y espantosamente escandalosas es difundir, ¿no? Poner nombres a todas estas cosas, nombre y apellido. Bueno, por suerte tuvo bastante difusión la concesión de Sebastián Bataglia, ¿no? Por los personajes involucrados, Sí, pero la cuestión de Primavera Sound no, eso no llegó a ser abordado mediáticamente de forma masiva. Así que agradecemos estos espacios donde podemos difundir estas cuestiones. Por favor, yo agradezco lo que ustedes hacen, ni hablar. Bueno, querido, a ver, ¿querés cerrar con algo de lo que es su quehacer? Tenemos un poquito de tiempo, si querés, somos todo orejas. Bueno, retomo esto de la fábrica Bartel, porque en estas últimas semanas, ¿qué es lo que teníamos en la ciudad? De las pocas garantías que teníamos, ¿no? Que cuando un inmueble estaba protegido por ley, un inmueble con protección patrimonial de valor cultural, sabíamos que ya no podía ser tocado, ¿no? Sabíamos que eternamente iba a ser protegido en la ciudad. Teníamos como esa seguridad. En las últimas 2 semanas esa seguridad desapareció, por 2 motivos. Porque en la legislatura se votó una ley donde le quitan protección a un edificio, le autorizan su demolición, porque se presentó la Fundación Favaloro diciendo que quería extender su hospital universitario. Con esas excusas, con esas justificaciones, podemos empezar a destruir todo el patrimonio de la ciudad, porque algunos van a querer expandir su centro de salud, su escuela, su centro cultural, lo que fuera, y vamos a ir perdiendo el patrimonio. Así que resulta un antecedente gravísimo. Y por otra parte, comentaba esto de la ex fábrica Bartel, porque un inmueble con protección estructural, es decir, una de las protecciones más elevadas del patrimonio, el gobierno autorizó la demolición del 86% del edificio, diciendo que para ellos no tenía valor patrimonial. No les importó que la legislatura y el consenso democrático, que significa la votación de una ley otorgando protección, hubiera evaluado que tienen protección patrimonial, ¿no? El Ejecutivo dice, para mí, este edificio, estas partes no tienen valor, se pueden demoler, teniendo una ley aprobada hace más de 10 años. Bueno, esas situaciones son muy preocupantes en cara a lo que viene en la ciudad de Buenos Aires, porque son 2 situaciones que están ocurriendo después de que pasaron las elecciones en la ciudad y que quedó confirmado Jorge Macri como jefe de gobierno, ¿no? Ya se puede empezar a hablar de que son cuestiones de la nueva gestión o la impronta que va a dar la nueva gestión a esas cuestiones, y no es que es una gestión saliente, ¿no? Así que se vaticina un panorama muy nefasto, lo que es por lo menos para el patrimonio en la ciudad. Sí, y para el nuestro también, olvídate, Agarrate Catalina, así se llama la película, sí, ni hablar, totalmente. Y decime, enseñanos, vos decías que hay excepciones que se pueden hacer legales, esas excepciones legales que ni se tomaron el trabajo de hacerlas en este caso, porque para qué perder tiempo, ¿no? Sí, total. Pero digo, ¿tampoco tienen límite? Bueno, el único límite de esas excepciones es el Plan Urbano Ambiental y la Constitución. Por ejemplo, en su momento, una de las excepciones con privatizar espacio verde fue la ley de bares en plazas. En aquellos parques de gran extensión, el gobierno, la legislatura autorizó instalar pequeños bares. Y tuvo tanta resistencia, lo quisieron instalar en Parque Chacabuco y no pudieron, ¿no? Una vez aprobada la ley, quisieron instalar el primer bar en el Parque Chacabuco y no pudieron, hubo resistencia ciudadana. Quisieron hacer en el Parque Patricios y tampoco pudieron. Así que la ley quedó muerta allí, ¿no? Intentaron 2 veces y la gente no dejó que esa excepción se concretara. Así que ahí sí vimos un caso concreto de que tendrían que haber pasado. Por ejemplo, acá estamos hablando de bares que habilitaban 50 metros cuadrados, ¿no? Y estamos ahora, Sebastián Bataglia, hablando de 22.000 metros cuadrados. Es decir, ya un extremo totalmente absurdo que no pasaría por la legislatura en un parque público. Pero bueno. Y después están las limitaciones del Plan Urbano Ambiental. Por ejemplo, el Plan Urbano Ambiental dice que no se puede, que se debe proteger la integridad de un parque público. Así que por más que una ley saque que le vamos a sacar 2 manzanas del Parque Sarmiento para privatizarlo, estarían violando el Plan Urbano Ambiental, que tiene una jerarquía superior, que dice que tenemos que proteger la integridad del parque público, y eso en parte implica que no podemos ir cortándolos, ¿no? Sí, igualmente vos nos contaste que también, qué sé yo, la venta de la costanera es inconstitucional y nada, no les importa demasiado, y están violando la Constitución.
Totalmente. Bueno, allí la justicia también intervino y frenó hasta ahora, ¿no? Entonces, en algunos casos intervienen, en otros no. Todo depende también los jueces, juezas que nos van tocando y la organización ciudadana. Totalmente. Bueno, querido Jonathan, tenernos al tanto de cómo sigue la FER Bataglia Parque Sarmiento, por favor. Si querés cerrar con algo, dilo. Bueno, justamente hacer la convocatoria, porque la semana que viene vamos a estar haciendo algunas actividades, acciones para visibilizar lo que está pasando en el Parque Sarmiento. Se viene Primavera Sound, así que, bueno, estaremos viendo de hacer unos recorridos en el parque para que tenga un mayor conocimiento ciudadano y de esa forma, si lo que no se conoce no se protege ni se ama, ¿no? Y tenemos que empezar a recuperar eso del Parque Sarmiento. Es una gran verdad. Bueno, te agradecemos esta charla, tendremos muchas más en el futuro. Un abrazo grande, Jonathan. Para que tengan muy buena semana.